Buenas tardes con todos. Soy Alma Vera, cofundadora de la comunidad de ciencia de datos para negocios. Estamos muy contentos con Américo de estar aquí con ustedes en la comunidad de Darchana. Y un poco de nosotros, el propósito de nosotros es, como comunidad, es democratizar el uso de la ciencia de datos y la inteligencia artificial para el bienestar de todos. Un poco de la ciencia de qué cosa es ciencia de datos, es esta combinación de estadística, matemática, con la parte de tecnología, con la parte de visión de negocio. Así como en los médicos, hubo un momento que había un médico general y luego vinieron todas estas gamas del cardiólogo, el oftalmólogo. Estamos viviendo ese justo momento para la ciencia de datos. Hay muchas personas que están tirándose a la parte más técnica y otras a la parte más estratégica, y nuestra comunidad y nosotros estamos más en la parte estratégica de la ciencia de datos. Ese señor, DJ Patil, es el top número 1 en ciencia de datos en el mundo, y él dice, ¿no?, que todas las personas que estamos metidos en datos tenemos superpoderes, y que estos superpoderes no solamente sirvan para ganar dinero para nuestras empresas, sino que a la vez que estamos ganando dinero, pues hay que pensar en que estamos ayudando a las demás personas, ¿no? Y esa es la diferencia entre un programador y un científico de datos. ¿Qué son los datos abiertos? Bueno, esto nace en la década del 50, cuando hubo un despido masivo en Estados Unidos y se crea la Ley de la Libertad de la Información. Los datos abiertos son estos datos gubernamentales en formato digital, estandarizados, comparables y accesibles desde Internet. Es decir, datos gratuitos y oficiales sin comprometer la privacidad de los datos. Un dato súper importante es que el Perú, según el ranking del Índice Mundial de Digitalización, está en el primer lugar en el mundo en datos abiertos, en este grupo top número 1, junto a países como Estonia, Singapur y Arabia Saudita. Por eso es que es importante hablar de la alfabetización de datos, que es esta capacidad de leer, trabajar, analizar y discutir con datos. ¿Para qué? Para generar conocimiento y tomar decisiones. Tom Davenport es otro top en ciencia de datos, y él habla y lanzó un artículo sobre la ciencia de datos de la ciudadanía. Y él dice, ¿no?, si le damos las herramientas a la ciudadanía, podemos cerrar esta brecha del uso de la ciencia de datos. Y quisiera que por favor le presten atención a esta fecha, 31 de enero, porque eso parece que hubiésemos estado conectados con Tom Davenport, porque nosotros como sociedad civil, a nosotros la comunidad, tuvimos esta iniciativa de impulsar el uso de datos abiertos, y tuvimos una alianza con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, con UTEC, la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, y también con NFTicket, y lanzamos la serie Uso de Datos Abiertos desde cero, ¿no? Y como ven aquí, pues nuestro primer evento fue el 31 de enero. Tuvimos unos números muy buenos, más de 2.600 personas registradas. En vivo estuvieron 800 personas de asistentes, y que vieron los videos pues fueron muchos más, y tuvimos más de 200 retos cumplidos. Estas personas que cumplieron todos los retos son más de 100 personas, es más, hemos contabilizado muchas más ahora, y que son pioneros en el uso de datos abiertos en el momento en que el Perú es primer puesto en datos abiertos. La mayoría pues vivía en Perú, también nos colaboraron de Colombia y de Canadá. Y si nosotros vemos cuántos departamentos abarcaron en el Perú, pues más del 60%, casi el 60% de los departamentos abarcamos. Y de Lima Metropolitana también más del 60% de los distritos de Lima Metropolitana. Y en marzo se celebró el Open Data Day, el Día Internacional de los Datos Abiertos en el mundo, que se celebra todo el mes de marzo, incentivando el uso de datos abiertos. También aquí dejamos un reto, y por hacer el reto pues entregamos una insignia digital. Entonces yo les quiero invitar a todos ustedes, a todas las personas que nos están acompañando y escuchando, de que se sumen a este reto que les vamos a entregar hoy día, que les vamos a mostrar hoy día. Américo les va a explicar todo el caso. Y es una insignia digital, un NFT en la Web3, para todas las personas que cumplan el reto. Así que quédense hasta el final para que sepan de qué se trata. Ahora sí, vamos de lleno al caso del día de hoy. Pero lo importante, y esta es la diferencia entre alguien que sabe mucho de R, mucho de Python, mucho del tema técnico, y alguien que
realmente tiene esta visión de científico de datos, ¿no? Entonces, es primero entender el problema. Tenemos que entender el problema, entender el concepto. ¿Para qué? Para que después que podamos hacer un planteamiento de análisis, podamos dar alguna recomendación o alguna solución. Entonces, vayamos a entender el caso de hoy. El caso de hoy es hablar del cambio climático. ¿Qué cosa es el cambio climático? Es el aumento de la temperatura del planeta debido a esta emisión de gases de efecto invernadero. Yo les cuento que nosotros estamos acá, Américo y yo estamos acá en el norte. Ustedes saben que el norte estamos siendo afectados mucho por el tema de las lluvias. Y yo les cuento de que del año pasado a otros años más atrás, en verano la máxima temperatura aquí en Pacasmayo era 30 grados. Ya, casi todos los días estamos en 33. Hay algunos días que estamos en 34 y ya hemos llegado 2 días a 35. Entonces, realmente esto es súper que está afectándonos y vamos a verlo también más adelante. Entonces, ¿qué significa esta emisión de CO2? Es la principal, la emisión de CO2 es la principal gas de efecto invernadero, ¿no? Entonces, ¿qué dice la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Primero que dan un dato, ¿no? Que dice que la energía que se emite es el factor más influyente y que representa el 60% de todos los gases de efecto invernadero. Y tiene como meta que para el 2030 se deba de duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. También está disponible un informe sobre el cambio climático que lo ha ejecutado el IPC, esta comunidad científica con mayor conocimiento sobre el cambio climático. Han participado casi 750 científicos en esto. Y de los 10 puntos claves yo quiero resaltar 3. El primero tiene que ver con la temperatura, ¿no? Dice, todavía podemos conseguir no sobrepasar el límite de calentamiento medio planetario del 1.5 grados. Es decir, cada año el planeta está más caliente que el año anterior. Todos los años incrementamos en 1.5 grados. Entonces, ahorita tenemos el 1.5 y esto es súper grave, que si seguimos así, se estima en este informe que para el 2100 el planeta no va a existir. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible para bajar reducir esto al mínimo, y la meta ahorita es bajarla a 1 grado centígrado. El otro tema es abandonar rápidamente los combustibles fósiles. Es decir, imagínense, hemos avanzado tanto en tecnología, en inteligencia artificial, estamos hablando desde el ChatGPT y todo eso, hasta generación 4 del ChatGPT, y seguimos usando los autos, pues, a petróleo, gasolina, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ver que también que hay otras cosas que deberíamos de cambiar rápidamente. Y el último punto, que es que debemos de sumarnos todos debemos de hacer algo para bajar este calentamiento global e impactar positivamente en el cambio climático. Esta gráfica está aquí en una línea, pues, los baby boomers, los millennials y los nacidos en esta década del 2020, ¿no? Cada vez vamos a tener un planeta más caliente y, sencillo, aquí si superamos los 2 grados centígrados, que es el nivel intermedio, pues para el 2100 no va a existir planetas. Es más, si nosotros mantenemos este 1.5 anualmente incrementando, se va a eliminar el 14% de la biodiversidad del planeta y se va a eliminar el polo norte y el polo sur. ¿Cuáles son las actividades que producen más emisiones de CO2, que es el principal gas que contribuye a todo este tema de cambio climático? Bueno, el 40% tiene que ver con la electricidad y el calor, y el 6% con el hogar. Es decir, me van a decir ustedes ahora, Alma, pero si yo hago como persona y solamente y todo el planeta se pone de acuerdo para apagar su foco cuando no lo está usando, desenchufar el cargador cuando no se está enchufando el celular. Si hacemos todas estas cosas, pues vamos a impactar en 6%. Bueno, déjame decirles que es mucho más, porque estas empresas de electricidad, este 40% responde a una demanda. Si nosotros bajamos nuestro consumo de luz, entonces ellos van a tener que producir menos luz y vamos a estar contribuyendo y moviendo este 40%. Y al final vamos a estar
bajando, impactando en casi un 50% a nivel mundial. Y este es el caso del día de hoy, Electro-Ucayali. Electro-Ucayali da servicio a toda la región de Ucayali del Perú. Es una región en la selva para los que están fuera del Perú. Y ellos tienen dos fuentes de energía, una central hidroeléctrica y una central térmica. ¿Qué es una central hidroeléctrica? Pues aprovecha la energía del agua y la transforma en electricidad, que es una energía renovable. Y la central térmica pues utiliza combustibles fósiles, o sea, contaminación a full. Y hay un tema bien interesante, importante, porque Electro-Ucayali, conjunto con Novum, pues han puesto ya desde el 2020, se ha inaugurado y se ha puesto en la operación la central solar. Esta central solar está generando energía renovable, segura, ininterrumpida y de calidad. Y al año se está ahorrando casi 200 toneladas de CO2, ¿no? Este es un recibo típico de Electro-Ucayali. Este es un recibo de luz que tenemos acá en Pacasmayo. Y si ustedes vemos aquí, consumo de luz en kilowatts y el total a pagar es prácticamente 65, es un sol por kilowatts, ¿no? Si hacemos un KPI rápidamente. ¿Qué nos recomienda Osinermin, el supervisor de energía y minas, este regulador? Nos dice que cuáles son estos artefactos que consumen más energía, y esto puede variar por modelos, marcas, etcétera, pero dice la terma, ¿no? La terma, la ducha eléctrica, por ejemplo, ¿no? Y da también algunas recomendaciones para que nosotros podamos ahorrar. Como por ejemplo, cuando no estás en una habitación, apaga la luz, que plancha de día, que cuando no estés cargando tu celular, tu laptop, desenchufes, ¿no? O la licuadora, desenchufa todos esos artefactos, ¿no? Y ahora sí, los dejo con Américo, para que les cuente el caso del consumo de energía eléctrica para mejorar los indicadores de cambio climático, y hoy día vamos a hacer ciencia climática. Hola, soy Américo Guerra. Lamentamos mucho los temas técnicos del inicio. Les voy a contar el caso. Toda la introducción que nos ha hecho Alma tiene que ver con la problemática. Les contaba a ella que parte de nuestros esfuerzos cuando entramos a un proyecto, sea para una empresa privada o sea para el tema de bienestar ciudadano, nos metemos de lleno a la problemática. Entonces ella se ha metido a investigar todo lo que nos ha estado contando. Nosotros estamos en el norte del Perú, entiendo que hay algunas personas que no están en el Perú. Estamos en el norte del Perú, donde se están viviendo ya los problemas serios de este cambio climático. Siempre yo he vivido, digamos, usualmente los últimos años en Lima, pero cuando he venido aquí, ya unos meses tenemos acá, ver la lluvia, el agua que salía de los tomacorrientes, realmente me dejó sorprendido, ¿no? Una lluvia muy fuerte. Y la temperatura fuerte que estamos viviendo, 35. Ojo, más al norte está peor, se llama Piura, Tumbes. Entonces, acá están viendo Google, y voy a entrar a la Plataforma Nacional de Datos Abiertos del Perú. Yo escribo datos abiertos Perú. Lo primero que me va a dar es el acceso a la plataforma. Esta es la Plataforma Nacional de Datos Abiertos del Perú. Tiene muchos recursos, casi 9.000 recursos, esto se lee como recursos. Cada tema de análisis usualmente viene acompañado son 3 archivos en total. Yo voy a poner en el buscador de la plataforma, voy a poner luz. Y acá me salen 3 empresas generadoras de electricidad. Hemos escogido nosotros Electro-Ucayali, porque Electro-Ucayali ya ha disponibilizado 5 meses. Voy a entrar acá. Y les decíamos de que, de todas maneras, cada tema de análisis viene acompañado de 3 archivos. Uno es el diccionario de datos, otro el de metadatos y los datasets, en este caso que son 5. Los metadatos, si ustedes se descargan el archivo, los metadatos es un documento sencillo que nos dice de qué se trata el tema de análisis, o sea, el dataset. En este caso lo van a ver ustedes que es un Word, y les dice que son suministros. Cada mes se disponibilizan los suministros con el monto de facturación,
y lo que es el consumo energético, que se mide en kilowatts. En el diccionario de datos sí nos dice campo a campo, no son muchos campos, la verdad, ahorita lo vamos a ver el dataset completo, y yo me puedo comenzar a bajar desde octubre del 2022, en la parte de descargar, me descargo el archivo. El tiempo de descarga va a depender de su velocidad de internet, no demora mucho, la verdad. En este caso, les estamos pidiendo de que se bajen los 5 meses, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Son 5 meses del consumo energético, mes por mes. Entonces, luego de que tenemos ya abajo, yo ya tengo los archivos abajo, voy a entrar al que ya está agrupado. Entiendo que entre ustedes, digamos, hay mucha gente tequi, le gusta el código, y hay otra gente que no es, digamos, es más de estrategia. Entonces vamos a ir por herramientas lo más básico posible, ¿no? Entonces, he bajado los 5 meses, pero los he agrupado en un solo archivo para poderlos leer. ¿Qué es lo que suelo hacer yo para un análisis mucho más sencillo y que me sea fácil? A ver, el dataset tengo por acá. Este es el dataset. ¿Por qué estas tres columnas? Aquí les voy a leer rápidamente los datos, ¿no? Todo lo que está en amarillo es mío. Titular, departamento, provincia, distrito. Si ustedes, digamos, alguno que está fuera de Perú, en el Perú la jerarquía es primero el departamento, tenemos 24 departamentos con una provincia constitucional, tenemos provincias que van dentro de cada departamento y distritos que van dentro de cada provincia. Esta es la jerarquía geográfica. Hay un código vigeo que le dice la parte geográfica, son 6 dígitos, la fecha de alta del cliente, o sea, del suministro, la tarifa, hay 3 tarifas nomás, 3 planes tarifarios, el periodo del dataset, o sea, aquí van a haber 5 valores. El consumo en kilowatts, la facturación, en este caso está en soles, en Perú usamos, nuestra moneda es soles, más o menos, para que tengan una idea, es $1 es igual a 4 soles, más o menos. El estatus de cliente y la fecha de corte. ¿Qué cosa es la fecha de corte en un dataset? La fecha de corte nos dice cuándo se generó la data. Por ejemplo, vamos a leer la primera fila. El 9 de noviembre del 2022 se generó este dataset del consumo de octubre. El 9 de noviembre se generó el periodo de consumo de octubre. Entonces, ¿por qué estas columnas adicionales que he puesto en amarillo? Fijémonos en la fecha de alta. Esto quiere decir que este cliente empezó con su suministro, empezó el 1 de marzo del 2022. Entonces, lo único que he hecho es, le estoy extrayendo el año y el año mes. 2002 y 2003. ¿Qué quiere decir? Que este cliente ingresó a facturar a Electro Ucayali el 2002 y específicamente en marzo del 2002. ¿Para qué me sirve esta columna G? Como son varios años, he hecho una agrupación por décadas. Décadas así, simple en décadas. Los 2000, los 2010, los 2020. Nada más, ahorita vamos a ver de qué nos va a servir estas 3 columnas. Entonces, hasta acá hemos recibido el dataset y le hemos agregado 3 columnas para facilitar nuestro análisis. Vamos a ver algunas agrupaciones. Esta pestaña lo que nos dice es cada uno de los 5 datasets, qué es lo que contienen. Aquí está el primero, que el de octubre, pero que tenía fecha de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Entonces, a ver. Cada dataset, cada uno de los 5, tiene más o menos 100.000 registros. O sea, en total estamos bordeando 500.000 de registros. ¿Por qué? Porque son 5 meses, aquí están, 500.000 de registros. La facturación como suma son 82 millones de soles. Estos son soles. Y el consumo total en kilowatts son 58 millones. Entonces, con estas métricas, nosotros le llamamos, bueno, métricas a lo que sale directamente de los archivos, ¿no? Counts y sum.
casi medio millón de suministros, me facturan 82 millones de soles y, se consumen casi 60 millones de kilowatts. Aquí ven la distribución en pesos, que son 20% en cada archivo, y la facturación promedio. Vamos a ver la facturación promedio. Ya los KPI son conscientes, ¿no? La facturación promedio viene a ser los 82 millones entre los 500.000 registros. Entonces, la facturación promedio por suministro es 170 soles. El consumo promedio por cada suministro es de 120 kilowatts. Entonces, si sacamos una división de esto, más o menos un kilowatt cuesta 1 sol 40. Esta pestaña solo nos dice cómo hemos cargado los archivos, los 5, que ya los tengo juntos. Ahora vamos a ver esta etiqueta que le pusimos de década, para verlo por década. Es el mismo cuadro anterior mirado por la agrupación de la década. Nos dice, no leamos el 0 otro porque son 12 registros nada más, que no tenía año o que tenía unos años medios raros. Son solo 12 registros. Entonces, la década de los 90 pesa el 16-17% de todos los suministros, del medio millón de suministros, los 90. Los 2000, el 23%. Los 2010, ojo, 2010 estoy hablando de 2010, 11, 12 hasta 2019, el 45%. O sea, aquí está casi la mitad. Todos los clientes que ingresaron a Electro Ucayali la década del 2010, pesan casi el 50%, casi la mitad de todos los suministros de los 5 meses. Y los 2020, que solamente son 2020, 21, 22 y lo que va del 23, pesa el 15%. Entonces, estos son cómo pesan sus facturaciones y cómo pesan su consumo. Lo que son los KPIs, decíamos, la facturación promedio de todos los suministros de Electro Ucayali son 170 soles. Pero si lo vemos por antigüedad de cliente, recordemos que la fecha de alta es del cliente, los más antiguos, o sea, lo de los 90, son mucho más altos que la media. 170 es el promedio y 243 es de los 90. Y así va bajando en cada década, 194, 150. Entenderíamos que, digamos, se empezó con el consumo eléctrico de Electro Ucayali con los clientes de mayor poder adquisitivo. En consecuencia, consumen más. Y se está masificando, ¿no? Más o menos eso es lo que podríamos leer, porque el consumo promedio, la facturación promedio va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo conforme la antigüedad del cliente. Ojo, la pestaña anterior estábamos mirando cada archivo de los 5, cada uno de los datasets. Pero aquí estamos mirando la antigüedad del cliente. Entonces, como vemos acá, si yo voy a pintar, bueno, aunque ya ven los números, pero igual si yo pinto de colores, puedo ver rápidamente que mientras más antiguo es, o sea, los 90, tiene más facturación, mucho más que el promedio, ¿no? 170 contra 243, 194 contra 270. Entonces, como ya lo vemos esto, digamos, podemos hacer un gráfico sencillo. Vamos a hacer un gráfico sencillo. Acá está abajo. Acá tenemos un gráfico donde las barras nos dice por década, la barra amarilla me dice cuánto es la facturación promedio. En los 90, 243. Y miren cómo va bajando la barra amarilla, ¿no? En el consumo de kilowatts también son 180 kilowatts, 140, 102, 77. También va bajando. Claro, tiene que haber una correlación entre mientras más consumo, más facturo, ¿no? Y la línea roja me dice el peso de los suministros o los clientes, ¿no? En este caso, todo se concentra mucho en la década de los 2010. Entonces, vamos a hacer un doble clic de la década del 2010. Esta parte estamos filtrando la década del 2010. Y aquí están cada uno de los años que corresponden al 2010. 2010, 11, 12, 2019. Y vemos lo mismo. Métricas, account y zoom, tanto de suministros, el monto de facturación y el consumo, y los pesos dentro de cada año. ¿Qué podemos ver? 2015 se la lleva con 13.4 en su distribución, ¿no? 2015.
Y acá nuevamente podemos ver la diferencia de facturación. En este caso, la década de los 2010 tiene un promedio de 150. Recordemos que todo el promedio de todos los años son 170 soles. Aquí es 150. Pero también podemos ver quién sale fuera del promedio, ¿no? En este caso, 2018 es una facturación de 198 contra 150. Y en el consumo igual, ¿no? Consumo aquí es 102 kilowatts. Y el costo, digamos, que podemos compararlo también. Podemos ver, decíamos, el 2015, que es el de 13.4, que es el más alto. Entonces vamos a hacer un doble clic ahora en un año específico. Acá está la década de 2010, el año del 2015 y volvemos a mirar todos los meses, desde enero hasta diciembre del 2015. Lo mismo, métricas, pesos, acá se la lleva octubre del 2015, y las facturaciones que también las podemos comparar, tanto en el monto facturado como en el consumo de kilowatts. Entonces, hasta aquí hemos visto antigüedad de cliente. Hemos entrado a la década, al año y específicamente a un mes, a un año del 2015 de una década que nos interesaba filtrar. Hasta aquí, antigüedad de cliente. Vamos a otra variable que nos decía estatus de cliente. Hay solamente dos valores en estatus de cliente, normal y anulado. Todo es normal. Anulado son 3 gatos. La tarifa. Hay 3 planes tarifarios. El 99% está en un plan tarifario que se llama BT5B. Los demás son muy chiquitos. Vamos a la parte geográfica. Entonces, si es Electro Ucayali, ¿por qué habría geografía? Bueno, es Electro Ucayali, pero también alimenta a una parte de Huánuco. Si ustedes ven en la geografía, también alimenta pero la mayoría es de Ucayali, 99%. Muy pocos son de Huánuco. Vamos a profundizar qué cosa hay en Ucayali. Me refiero geográficamente. Geográficamente tenemos las provincias de Atalaya, Coronel Portillo, Padre Abad, Purus. A ver, el que pesa más es Coronel Portillo. El 80% de todos los suministros de Ucayali se lo lleva Coronel Portillo, que es una provincia. Y en todo, ¿no? Casi 90% de facturación, 90% de consumo de kilowatts. Y nuevamente, la facturación promedio, que también se puede comparar. Veamos, por ejemplo, que Atalaya, que a pesar que son 3% de todos los suministros, 3% tiene una facturación de 217 soles versus los 170 que habíamos visto en general. Entonces, este tipo de comparaciones de algunos de los items que estamos estudiando versus el promedio nos dice mucho, por ejemplo, en este caso, que hay costos diferentes en la parte geográfica, ¿no? Y por supuesto los consumos también, ¿no? Se consume más, por eso que se factura más. Entonces, ahora vamos a hacer un doble clic en Coronel Portillo, porque es el que se lleva el 80%. Aquí estamos filtrando Ucayali y Coronel Portillo. ¿Qué distritos hay en Coronel Portillo? Callería, Campo Verde, Manantay, Asisea, Nueva Requena y Arinacocha. Aquí están las cantidades, las métricas y los pesos. ¿Quién pesa más? Callería. El 41% de los suministros se los lleva Callería y luego sigue Yarinacocha con 32%. Nuevamente, las facturaciones se pueden comparar contra el promedio. El más caro es de Callería, el más barato es el de Campo Verde. Como estamos viendo esto en la parte numérica, también hemos hecho un gráfico sencillo para hacer las comparaciones. Vamos a ver estos distritos. Entonces, este cuadro nos dice el eje X es la facturación, el eje Y es el consumo en kilowatts y el tamaño de la burbuja nos dice cuánto pesa cada distrito. Por ejemplo, Callería pesa más del 40% de todos los suministros, Callería. Y factura 212 soles, recordemos que la media era como 170. Y consume como 150 kilowatts.
En el otro extremo, digamos, el que tiene menores cantidades, está Campo Verde. Campo Verde que pesa el 10%, una facturación de 99 soles, casi 100, y un consumo energético de 74 kilowatts. Y aquí están los chiquitos, ¿no? 0.1% y 0.2%, Nueva Requena y Macicea. Entonces, este es un cuadro que me dice, más o menos, quién me está consumiendo más, quién está facturando más y quién menos. Un gráfico que mostramos en las redes sobre todo este análisis tiene que ver con cómo podemos agrupar a estos 500.000 registros. Acá está. Este es el dataset, pero está ordenado por la columna naranja. La columna naranja es la facturación. Está ordenada en forma descendente. ¿Para qué? Este es un ejercicio estadístico, percentiles, ¿no? Los que saben programar lo van a hacer con los dedos del pie izquierdo, facilito. Para las personas un poco más estratégicas, digamos, vamos a ver el ejercicio en forma manual, rápidamente. Entonces, agarro el archivo de casi 500.000, lo ordeno por la facturación, por el monto facturado, y comienzo a armar grupitos de casi 50.000 registros cada uno. ¿Por qué 50.000? Porque 50.000 por 10, 500.000. Recuerden que son 480.000, pero es con precisión, exactamente, tiene que ser con precisión. Entonces, cada grupo se le llama deciles, es un ejercicio de percentiles, pero específicamente deciles, hemos agarrado 10 grupos. Cada grupo representa el 10% de los suministros, o sea, hay 10 grupos de 10%, ahí está el 100%, pero cuidando que mi primer grupo sea el que más consume, por eso que está ordenado en facturación, el que más factura, por eso está ordenado descendentemente, y el último grupo que sea el que menos factura. Entonces, he hecho yo manualmente, pero para entender el ejercicio, ¿qué he hecho? He puesto un número secuencial que me lleva desde este símbolo hasta este símbolo y me dice 48.194. Aquí hay 48.194 registros exactamente, y a eso le he puesto el grupo 1. Ojo, para armar percentiles, en este caso deciles, que son 10 grupos, uno le puede poner el decil 1 o el decil 10, cada uno ve si es el más alto. En mi caso, he tomado el decil 1 como el más alto. Ustedes pueden tomar el decil 10, sin problema, es una nomenclatura nada más. Entonces, resumen. Primero he agarrado los 500.000 registros y los he ordenado en facturación en forma descendente. He armado grupos, 10 grupos con exactamente la misma cantidad de registros. Y les he puesto un código, código 1, decil 1, decil 2, decil 10. ¿Para qué tanto rollo con esto? Vamos ahora a ver qué sale de acá como análisis. Entonces, tengo 10, deciles es 10 grupos de mis 500.000 registros, exactamente son 481.940. Entonces, cada uno tiene casi 50.000 registros, pero cuidando que mi primer grupo sea el de mayor facturación. Entonces, este primer decil, que es el 10%, claro, cada grupo es 10%, este primer 10% me da casi el 50% de la facturación. Otra vez, solo el 10% de todos los suministros me da casi el 50% de la facturación. Vamos en números. Si mi facturación promedio era 170 soles, este grupo de 10% me factura casi 800 soles. Y su consumo, por supuesto, es mayor, 466. Y el último grupo, el último decil, o el último 10%, me factura 5 soles cada cliente. Entonces, estamos comparando 5 soles contra 800 soles. Clientes o suministros completamente diferentes, ¿no es cierto?, en su consumo. ¿Cómo vemos esto en la parte gráfica? Vamos a la parte gráfica. Si hacemos, digamos, un gráfico parecido al tema de las burbujas, ya hemos visto, el eje X es la facturación, el eje Y el consumo, y cada círculo, cada uno de los círculos
es el 10%, por eso que tienen el mismo tamaño. Aquí todos tienen el mismo tamaño. Cada uno es el 10%. Entonces hay 10 grupos de 10%. Aquí está el 100%. Pero el grupo más alto me factura casi 800 soles y me consume casi 500 kilowatts. Pero es 10%. El último tiene la misma cantidad que este rojo. Este verde tiene la misma cantidad. Pero el último decil, pero me factura 5 soles cada uno de los 50.000 suministros. 5 soles y me consume casi 5 kilowatts, pero también es el 10%. Esto es un ejercicio estadístico de percentiles. Específicamente hemos escogido nosotros deciles. Ustedes pueden escoger quintiles, cuartiles, veintiles, que es una decisión ya, pero la mecánica es esta. Todos los que saben programar lo van a hacer esto muy rápido, pero es muy importante el concepto. Entonces, con esto ya vamos a plantear el tema del reto, y Alma les va a contar exactamente el tema del reto. ¿Qué buscamos? Buscamos que nosotros como especialistas en datos planteemos alternativas. Eso es lo que les va a comentar ahora Alma. Logran ver mi pantalla, ¿cierto? Bueno, ahora sí, vamos a ver en qué consiste este reto. Este reto tiene plazo hasta el otro miércoles, el 19 de abril. Para poder cumplir con el reto, van a tener que descargarse estos 5 datasets y van a tener que hacer el análisis de los 5 datasets, es decir, un volumen de casi 500.000 de registros. El segundo paso es encontrar un hallazgo, ¿no? Y aquí pueden utilizar cualquier herramienta que quieran. Si quieren utilizar Excel, Python, R, Tableau, son libres de elegir la herramienta que quieran. Deben hacer un análisis, encontrar un hallazgo y luego hacer una recomendación. Ahora, el tercer paso es que cuando ya hayan hecho su análisis y tengan esta recomendación, la van a tener que postear en sus redes sociales. En cualquiera de las redes sociales que ustedes utilicen, sea LinkedIn, Facebook, Twitter o Instagram. Y al momento de publicarlo en redes, nos tienen que etiquetar, así nos encuentran a nosotros con @dc4bcommunity, y deben utilizar los 3 hashtags. Hashtag datos abiertos, hashtag datos abiertos Perú y hashtag yo uso datos abiertos. Y ya ganaron su insignia digital. Pero un tema súper mega importante. Una vez que ustedes llegan al paso 3 de publicar en redes sociales, lo que ustedes tienen que hacer es llenar el siguiente formulario, que Américo también lo va a poner ahorita en el chat, y después también se los vamos a pasar por correo electrónico a todas las personas que se inscribieron al evento. Les vamos a pasar el link del formulario para que ustedes puedan llenar ahí su evidencia, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo sería llenar el formulario y todo esto, ¿no? Entonces, el plazo hasta el próximo miércoles 19 de abril. Entonces, esto es un ejemplo de una recomendación del caso del COVID, ¿no? Entonces, yo puedo publicar en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, donde ustedes quieran, y va el hallazgo algo así, ¿no? Se recomienda reforzar las medidas de bioseguridad en Loreto, etiquetan a la comunidad, a nuestra comunidad de S4B Community, utilizan los 3 hashtags, hashtag datos abiertos Perú, yo uso datos abiertos, y está ahí el gráfico. Entonces, luego que ustedes ya hacen el post en redes, lo que ustedes tienen que hacer es llenar y enviar sus evidencias a través de este formulario. Llenan todos sus datos y, por ejemplo, si ustedes publican en Facebook, bueno, colocan aquí el link de su post en Facebook, en Twitter, en donde corresponda. Y así automáticamente nosotros vamos a poder saber quiénes cumplieron con el reto y nos vamos a poner en contacto con ustedes para hacerles entregas de una nueva insignia digital NFT en la Web 3. Entonces, yo creo que ustedes de la comunidad de Darchana, la mayoría que está metido en todo el tema de Web 3, sabe qué cosa es una insignia digital, un NFT, pero rápidamente esta va a estar grabada en la blockchain. Estas 3 primeras, que son del tigre, son parte de nuestra serie del uso de datos abiertos desde cero, y la de la vicuña, que está aquí en esta esquina, es nuestra insignia que dimos a todas las personas que cumplieron con el reto del Open Data Day. Así que
Para este reto con Darshana vamos a dar una nueva insignia, ¿no? Y estas insignias sirven básicamente para que las comunidades estén más cerca de las personas de su propia comunidad, y es algo que nosotros queremos hacer como comunidad, de poder engreír pues a nuestros seguidores, ¿no? Aquí están todas nuestras redes sociales de nosotros, de Américo, mías y de nuestra comunidad. Los invitamos a que sean parte de nosotros. Y muchísimas gracias por su atención. Esperamos que cumplan el reto, que contribuyamos al cambio climático, que ayudemos como personas a que el planeta viva más, ¿no? Porque esta generación, la generación que somos nosotros, que estamos viviendo ahora en esta década del 2020, va a marcar un hito en la historia del mundo. Vamos a ser recordados como la generación que hizo posible el cambio climático positivo y que el planeta dure muchos años más. Muchísimas gracias. Te